Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme. Esta vez les traigo el solucionario del simulacro que tomó la UNI el 25 de octubre del 2020, donde en forma bastante singular, de las 5 preguntas que tomaron, 4 eran preguntas para responder verdadero o falso. Un hecho un poco inusual, porque lo máximo que hemos visto en preguntas de la UNI es siempre de las 20 preguntas que suelen tomar, 3 preguntas es lo máximo que hemos visto en preguntas teóricas, o sea, estamos hablando de un 15%. Esta vez, de 5 preguntas, 4 que sean teóricas, estamos hablando de un 80% de preguntas en forma de verdadero o falso. Vamos con las preguntas. El simulacro estoy dejándolo aquí en la descripción del vídeo para que tú lo puedas descargar, puedas revisar todo, las preguntas que han venido. Desafortunadamente yo solo te puedo ayudar en este curso. La pregunta 26 es de física y dice de esta manera: respecto a los calores específicos de los gases ideales CP y CB, señale verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Lo primero que quiero comentar aquí es que en algunos autores utilizan la palabra calor específico molar y en otras utilizan capacidad calorífica molar. Cuando uno ve capacidad calorífica y calor específico en el tema de calor, la capacidad calorífica se utiliza siempre para un cuerpo, mientras que el calor específico se usa para una sustancia. Recuerda que calor específico tiene el aluminio, calor específico tiene el agua, calor específico tiene el hierro. En el caso de los gases, vamos a notar de que no existe un calor específico para el helio, no existe un calor específico para el oxígeno, sino que esta característica, estos calores específicos, como lo está llamando, se dividen para el grupo de gases considerados monoatómicos y para los gases diatómicos, solamente como que se dividen en 2 grupos. Entonces, por esa razón, la mayoría de autores prefiere llamarlo capacidad calorífica molar. Capacidad calorífica molar, y yo estoy de acuerdo con esa terminología, pero si de repente en algunas preguntas encuentras calor específico molar, recuerda que se está refiriendo a lo mismo. Repito que la forma más usada y la que yo considero que es la más adecuada, la más correcta, es capacidad calorífica molar, porque estamos hablando de los gases independiente de qué tipo de gas es. Todos los diatómicos tienen los mismos valores, todos los monotómicos también. En este caso, nos hacen la primera pregunta, me dicen CB, se supone que se refiere a la capacidad calorífica molar, o como lo ha llamado acá, el calor específico molar. Esta B quiere decir a volumen constante. Es el calor por cada mol por unidad de variación de temperatura que requiere el gas sin considerar la variación de su volumen. Aquí hay que, creo que, leer con cuidado. Y primero recordemos qué cosa es el CB. La capacidad calorífica molar, llamada en algunos, en muy pocos autores, calor específico molar, es lo siguiente: es el calor necesario por cada mol para que varíe su temperatura, para que varíe su temperatura, para que varíe su temperatura en un Kelvin, ¿correcto? Para que varíe en un Kelvin. Este es el calor que se entrega. Eso es lo que significa el calor entregado, puede ser calor dado o calor retirado sobre cada mol, para que varíe la temperatura en un Kelvin. Puede subir en un Kelvin si le estoy dando, puede disminuirse, le absorbo calor, pero siempre a volumen constante. Esto es muy importante recordar porque existen 2 formas de hacer este proceso. Puedes hacerlo a volumen constante o a presión constante. Entonces, cuando te ponen así se ve, quiere decir que es a volumen constante. Revisando este texto, es el calor necesario. Recuerdo que cuando estábamos en el trabajo, algunos profesores me decían cómo hay que ponerlo, porque es calor entregado, se define como calor entregado, y el calor entonces absorbido ya no es. Esta cantidad de calor puede ser entregada o retirada, o sea, puede ser que estamos dando calor o estamos absorbiendo calor. Lo mejor es decirlo así: es el calor necesario, o sea, que necesitas dar o en todo caso extraer por cada mol para que varíe su temperatura en un Kelvin, siempre a volumen constante. Acá dice, es el calor por cada mol, eso me parece que está bien,
por unidad de variación de temperatura. Eso de unidad de variación de temperatura yo lo creo, lo veo irrelevante, porque cuando uno dice por unidad de longitud, no tiene que decir que es variación de longitud. Cuando uno dice por unidad de longitud, por unidad de área, por unidad de tiempo, se sobreentiende que es una variación. Así que decir por unidad de variación de temperatura me parece algo totalmente redundante. Eso no afecta, o sea, no es necesario decirlo así. Suficiente sería por unidad de temperatura que requiere el gas, ojo con esto, sin considerar la variación de volumen. Sin considerar la variación de volumen quiere decir, no me interesa cuánto varía el volumen, independiente de lo que el volumen cambie, esa es la cantidad de calor que estoy dando. Entonces, aquí la respuesta a esta primera pregunta es falso, entonces. No es que sin considerar la variación de volumen, sino a volumen constante, o sea, sin dejar que el volumen en el gas cambie. También existe una capacidad calorífica molar a presión constante y es de forma semejante. También es el calor necesario por cada mol, o sea que le debemos dar o quitar a un mol para que su temperatura varíe en un Kelvin. Pero a presión constante. Cuando este es Cp, eso es a presión constante. Entonces el primer enunciado sería falso porque no es sin considerar la variación de volumen, sino haciendo que el volumen sea fijo, haciendo que el volumen sea constante. La segunda proposición dice Cp es mayor que Cv. Ojo que estamos hablando respecto a los calores en los gases. En los gases el Cp es mayor que el Cv notoriamente. En el caso de los sólidos, en el caso de los sólidos y líquidos, L es ligeramente mayor, son aproximadamente iguales. Pero en el caso de los gases Cp es mayor que Cv. La pregunta es ¿por qué esto es así? Esto es verdadero. El Cp es mayor que el Cv. La respuesta es verdadero. Y vamos a intentar explicar por qué. Mira. Cuando nosotros le damos calor a un mol, vamos a imaginarnos que tengo un mol de gas aquí, y a este mol de gas le hemos puesto aquí un par de topes. Esto también está explicado en mi vídeo de termodinámica en 30 minutos, de que también te invito a que lo revises. Si nosotros le ponemos aquí dos topes que evitan que el volumen cambie, cuando nosotros le damos calor a este gas, el gas quiere dilatarse, quiere expandirse, pero no lo va a poder hacer porque esto está fijo, entonces el volumen se mantiene constante. Entonces, si el volumen es constante, voy a ponerlo así, toda la energía, todo el calor que estamos dando pasa hacia las moléculas de ese gas a incrementar su temperatura, a aumentar su energía interna. Entonces, todo el calor que le entregamos solamente se utiliza en variar la temperatura y de esa variación de temperatura pues justamente me va a salir el Cv a volumen constante. En cambio, mire el detalle que va a pasar cuando tenemos a presión constante. Cuando tenemos un gas sometido a presión constante, el volumen no está limitado, no está restringido, el volumen sí puede variar. Entonces, cuando le damos calor al gas, lo que va a pasar es que el gas se expande y el gas al expandirse va a aumentar también su volumen y parte de la energía que ha recibido ya no solamente va a servir o se va a utilizar en aumentar la temperatura, en variar la energía interna, sino que una parte de esa energía se va a utilizar en hacer trabajo contra el medio externo, porque al empujar, está empujando el entorno, está empujando al aire probablemente que lo rodea, y entonces aquí hay un incremento en el volumen, hay parte de energía que se está invirtiendo en producir este desplazamiento, este movimiento de la tapa, quiere decir que hay trabajo mecánico, entonces este calor 2 tiene que ser mayor. Probablemente lo que te he dicho no se entiende muy bien, así que yo te voy a poner una analogía para poder entender. Mira la analogía. Vamos que justo en estas épocas que se acerca de repente la Navidad, supongamos que un emprendedor pide un préstamo para invertir en la venta de un determinado, vamos a suponer en juguetes. Él pide 10.000 soles para invertir en juguetes y poderlos vender. Él mismo va a hacer el delivery, él mismo va a hacer la repartición, él mismo lo va a empacar. Entonces, esos 10.000 soles que él va a recibir, como no tiene ningún otro gasto, él se encarga de todo, los va a invertir todo en juguetes para poderlos vender y obviamente tener una ganancia. Vamos a suponer a otro caso. Otro emprendedor que también quiere vender juguetes, también quiere comprar juguetes por esa misma cantidad de 10.000 soles, pero este segundo emprendedor tiene dos trabajadores que también tiene que pagarle su sueldo. Y entonces cuando él se presta los 10.000 soles,
no puede invertir los 10.000 soles en juguetes, porque también a sus trabajadores tiene que asegurar parte del sueldo. Entonces, este señor, este segundo emprendedor, para poder vender lo mismo que el otro, para estar en las mismas condiciones que su competencia, no va a prestar 10.000, va a prestar, vamos a suponer, 12.000 soles. De esos 12.000 soles, 2.000 va a tener que invertir en pagarle a sus trabajadores y los 10.000 que le quedan, ahora sí, son iguales que el otro. De forma semejante ocurren los gases. Cuando tú le das calor como 10.000 calorías a este gas que no tiene nada más que invertir en cambio de temperatura, porque aquí no hay cambio de volumen, esas 10.000 calorías se utilizan solamente en calentar el gas. Pero cuando tú le das a este segundo gas que tiene presión constante y donde el volumen sí puede cambiar, si yo le doy 10.000, esos 10.000 no se van a utilizar solo en calentar, porque una parte va a usarse en forma de trabajo. Para que este gas se caliente lo mismo, experimente la misma variación de temperatura, tendría que darle más. Puede ser, por ejemplo, le doy 12.000. De esos 12.000, 2.000 utilizo en hacer trabajo y me quedaría 10.000 la misma variación. Por eso, si yo produzco la misma variación de 1 Kelvin a la misma cantidad de sustancia, 1 mol de cada gas, el valor de Cp a presión constante siempre va a tener que ser mayor que el calor que necesito a volumen constante. Esa es la razón por la que Cp siempre va a ser mayor que Cv, por este trabajo que tiene que hacerse al expandir. La tercera pregunta dice, para un gas monoatómico Cv vale 1,5, donde R es la constante universal de los gases. Estos experimentos se han hecho así, con 1 mol, variar en 1 Kelvin, y se ha observado que todos los gases monoatómicos tienen el mismo valor de Cv y Cp. Los gases monoatómicos normalmente son estos, son el helio, es el argón, tenemos acá el criptón, el xenón, etc. Estos son los llamados gases nobles. En gases diatómicos tradicionales, los que siempre vienen en los exámenes, tenemos el hidrógeno, tenemos el oxígeno, tenemos el nitrógeno, son los gases típicos que vienen en exámenes. Cuando se han hecho los experimentos, justamente haciendo así, viendo dónde necesito más calor, hemos notado que para los gases monoatómicos el Cv efectivamente vale 3 medios de R y el Cp es un poco mayor, 5 medios de R. En el caso de los diatómicos, esto es 5 medios de R y esto ha salido 7 medios de R, donde R efectivamente es la constante universal de los gases. Como puedes darte cuenta, esta respuesta, el valor de Cv en los gases monoatómicos, vale 1,5, esto es verdadero. La clave entonces de este problema es falso, verdadero, verdadero. De aquí se desprenden otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto vale el famoso coeficiente adiabático? El coeficiente adiabático justamente es el cociente de Cp sobre Cv. En un gas monoatómico, divido Cp entre Cv, me saldría 5 tercios. En un diatómico, 7 entre 5, 7 quintos. También de aquí hay otra pregunta que siempre suelen hacer, la diferencia entre los dos. Siempre la diferencia, si tú restas ambos, siempre la diferencia entre Cp y Cv es un R. R, la constante universal de los gases. Bien, otra pregunta que vino es la número 27 con respecto a las leyes de Kirchhoff. Verdadero, señales si es verdadero o falso. La primera se llama la regla de los nodos y me preguntan si se basa en la conservación de la energía. Y esta respuesta es falsa. Esto también lo tienes en mi vídeo de leyes de Kirchhoff. Justamente empezamos nosotros este vídeo haciendo esa aclaración. Tú ves el inicio del vídeo de leyes de Kirchhoff. Lo primero que vas a anotar ahí, conservación de la energía, conservación de la carga, porque esa es la base que sustenta justamente estos principios. Como puedes ver, tú puedes revisar los vídeos y encuentras que eso lo hemos hecho hace mucho tiempo y ese es el perfil que la UDI siempre busca en sus exámenes. Bueno, la ley de nodos se refiere a cuando las corrientes llegan a un punto y salen. Lo primero que debes saber es que es un nodo, así que vamos a aprovechar de recordar eso, que es un nodo. Un nodo, para poderlo reconocer, tiene que ser un punto donde se intersectan mínimo 3 cables. Si hay 4 o 5 también, pero si hay 2 no. Por ejemplo, este puntito no es nodo, este puntito no es nodo, estos puntos donde hay solo 2 cables que llegan no es nodo. Para ser nodo tiene que ser mínimo 3. Entonces acá tengo un nodo, por ejemplo, acá tengo otro nodo, tengo 2 nodos en ese caso. Si tú tienes una corriente que, por ejemplo, sale de esta manera, por acá tienes una corriente, por ejemplo, de 10 amperes y por aquí llegan 10 amperes,
10 amperes quiere decir que la carga en cada segundo pasa 1 coulomb de carga. Y esa carga se cumple que se va a repartir, se va a dividir y se va a dividir de esta forma. Todo lo que llega debe ser igual a lo que sale. Si por ejemplo por aquí va 6 amperes, por aquí deben ir 4 amperes. Entonces, si en un segundo llegaron 10, en ese segundo tiene que salir 6 y 4 coulomb respectivamente. En cada segundo llegaron 10 coulomb y en ese segundo toda la carga que llegó tiene que salir. Entonces, por aquí salen 6 y por aquí salen 4. Corrientes que llegan igual a corrientes que salen, es una forma de decirlo. Hay otros autores que dicen que la suma de corrientes es 0. Recuerda que estos son reglas, como dice, mira aquí la pregunta de la UNI, no son leyes, por lo tanto no es necesario ser tan riguroso, son reglas prácticas, que es lo que hizo Kirchhoff para poder resolver estos problemas, y la gran cantidad o la gran mayoría de autores prefiere decir toda la corriente que llegue es igual a la corriente que sale, porque la carga es un escalar, y ya hablar de carga negativa es hablar de exceso de exceso de electrones. O sea, ponerle aquí una corriente negativa, eso de repente puede generar confusión. Por esa razón, algunos autores prefieren simplemente decir la intensidad corriente que llega es igual a la suma de las intensidades de corriente que salen. Y no prefiere poner el más menos, porque eso también se asocia a otras propiedades de la carga. Ojo, todo tiene una razón. Después de haber visto esta pregunta, vamos a pasar a ver otra pregunta más, la número 2, que la tengo por aquí. Las hemos puesto por aquí. Espérate un ratito para que no se mueva la cámara y no haya este problema del enfoque y desenfoque, ¿no? Porque después algunos suscriptores dicen que se desenfoca, que no pueden ver, y entonces para que no existe ese problema. Vamos entonces aquí al número 2. La 2 dice, la regla de las mallas se basa en el principio de la conservación de la carga. Como hemos visto, la regla de nodos se basa en la conservación de la carga, no de la energía, por eso es falso. Y aquí también la regla de las mallas se basa en la conservación de la carga, no, esto es falso, se basa en la conservación de la energía. ¿Qué es una malla? Una malla es un recorrido así cerrado que sigue la corriente. Y acá te he dibujado una malla. Acá tenemos, esta es una pila que tiene una FEN de 12 voltios. Esta es una pila ideal, no tiene resistencia interna. Le he llamado AB a sus extremos. Acá tengo otra pila. Ahí está su fuerza electromotriz, su FEN en el interior de 3 voltios. Y acá le he puesto una resistencia, por ejemplo, de 5. Y hemos marcado ahí ciertos puntos. La ley de las mallas nos dice que la sumatoria, esta es un poco la idea, ¿no?, de esta ley, dice que la sumatoria de todos los voltajes, todas las diferencias de potencial que hay en una malla tiene que ser 0. Y esa ecuación de la sumatoria de voltajes o de diferencias de potencial en una trayectoria cerrada igual a 0 tiene que seguir cierta regla de signos. Esto está basado en la conservación de la energía por lo siguiente. En todo circuito, en toda malla, mejor dicho, hay entregas de energía, hay fuentes de energía y hay absorción de energía. Toda la energía que se entrega se tiene que consumir y al final, en ese recorrido, no puede aparecer energía de la nada, ni tampoco puede desaparecer energía como por arte de magia. Así que por eso está basada en el principio de conservación de la energía, no de la carga, por eso es falso. Y para poder de repente entender lo bonito esto, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si tú tuvieses así una batería de 12, una batería de 3 y una de 5, siempre cuando apliques la regla de mallas, tienes que escoger un sentido para la corriente. Cuando tú tengas así varias baterías, lo más recomendable es escoger la batería mayor. La corriente debe salir de la batería más grande, o sea, de la que tiene mayor valor. 12 voltios le debe ganar a 3, y entonces la corriente debe tomar este sentido. Cuando tú vas a resolver el problema, recuerda esto, existen reglas en ambos casos. Puedes tú viajar, si quieres, a favor de la corriente y hay una regla de signos, escucha bien eso. Y si tú se te ocurre, pues tú eres rebelde, tú quieres hacerlo así, quieres recorrer en contra, hay otra regla de signos. Esto es lo que a veces confunde a algunos estudiantes, porque ellos ven una solución con unos signos, pero ellos lo han hecho de la otra manera, no se han dado cuenta del sentido que se ha seguido. Para uniformizar esto y para uno
hasta dominar el tema, hasta poder, ¿no? Crear pues, mi estructura mental, o sea, hasta que yo lo aprenda bien. Yo recomiendo trabajar en un solo sentido. Viaja siempre a favor de la corriente. Siempre viaja a favor de la corriente y no estés aprendiendo dos casos. Cuando viajas a favor de la corriente, por ejemplo, así tú pasas por una batería de polo chiquito a polo grande, de raya pequeña a raya grande, quiere decir de menos a más potencial. Esto se debe considerar positivo. Cuando pasas así de raya grande a chiquito, quiere decir de positivo a negativo, esto se debe considerar negativo. ¿Está bien? Así se debe considerar, más o menos. En las resistencias, siempre al pasar por ahí, se pierde energía. La mayoría de centros donde se enseña este tema, colegios, incluso hasta en salones supuestamente quinto año uni, suelen quitarle el signo a la resistencia o a la diferencia potencial en la resistencia cuando están hablando de ley de mallas. Y ese signo tiene un significado, que es justamente el que permite entender la esencia de esta ley. Voy a graficar cómo es que va cambiando el potencial, y eso es justamente lo que nosotros debemos entender. Voy a partir del punto A, aquí está mi punto A, esta es una gráfica del voltaje y esto es la distancia, esto viene a ser como el recorrido, acá le voy a poner algo así como la longitud del cable que estoy recorriendo. Entonces voy a empezar en el punto A, y en el punto A voy a imaginarme que tengo 0 voltios. Acá tengo un primer punto de referencia. Voy a suponer que sea 0. Supongamos que sea 0. Cuando tú pasas por la batería, lo que estás recibiendo es 12 voltios. Y entonces esta gráfica, por si acaso, está en la mayoría de libros universitarios. Cuando llegas a Física 3 vas a ver esta gráfica y probablemente en ese momento recién te vas a dar cuenta de qué es lo que significa. Y para qué justamente se utilizaba la ley de mallas y por qué tenía relación con la conservación de energía. Ahora lo vamos a ver en esta etapa preuniversitaria. Miren. Resulta que esta batería me está dando energía y eso es lo que quiere decir. Cada culón cuando pase por aquí va a recibir 12 joules. Eso es lo que significa 12 voltios. Entonces, aquí voy a graficar así. Aquí de A a B lo voy a graficar así. Está subiendo el potencial. Y entonces ahora ya cada culón recibió 12 joules. 12 voltios significa que un culón cuando pasa recibe 12 joules. Eso es lo que quiere decir. Por esa razón, un voltio es un joule por culón. Ya tengo 12 y con ese 12 nos vamos a mover por el cable. Y cuando tú te mueves en un cable debes asumir que no hay pérdida de potencial. O sea, tú sigues con ese mismo potencial 12, 12, 12 hasta llegar al punto C. Cuando llegas al punto C, si pasas de más a menos y esta FEM se considera negativa, quiere decir que esta batería en lugar de dar energía está absorbiendo, como por ejemplo lo que tú haces cuando conectas tu teléfono a un cargador. Llegas apurado a la casa de tu amigo, préstame tu enchufe para poner mi cargador. Tú ahí no estás dando energía. Ahí tu batería no está dando energía, tu batería está absorbiendo energía. O sea, una batería también puede absorber energía. Entonces, cuando pasa por esta batería absorbe 3 y entonces lo que hace es bajar el potencial entre los puntos C y D. Cuando sale del punto D, tiene menos energía que la que tenía. Mira, el nivel subió, se mantuvo constante y bajó. Luego en C, en D, hasta llegar al punto E, hay un cable, no hay nada en el camino. Si no hay nada en el camino, el potencial tiene que ser el mismo, se mantiene constante, eso es lo que quiere decir. Y al pasar del punto E, bueno, al punto F le he puesto muy abajo, pero bueno, esto es lo mismo. Lo que va a pasar es que hay una diferencia de potencial, hay una pérdida de potencial de cada culón al pasar por esta resistencia. Y debo regresar del punto F al punto A con el mismo potencial que tenía al inicio. Si al principio tenía 0, debo regresar con 0. Si al principio tenía 2, debo regresar con 2. Siempre cuando tú recorras una malla, la suma de todos los voltajes, como puedes darte cuenta, todo lo que has ganado debe ser igual a todo lo que has perdido. Eso es conservación de energía y en eso está basada la ley de mallas o segunda ley de Kirchhoff. La tercera pregunta nos dice, ¿solo se puede aplicar la regla de mallas recorriendo el circuito en sentido antihorario? Bueno, ahí puedes hacerlo en sentido horario, puedes hacerlo en sentido antihorario, tú puedes tomar el sentido que quieras. Cuando tú estás resolviendo siempre llegarás a la misma respuesta, así que si me dicen solo se puede aplicar, la respuesta aquí es falsa. Como ves, las tres proposiciones son falsas. La siguiente pregunta tiene que ver con
pregunta número 28. La pregunta 28 es la única pregunta que era para desarrollar un problemita. Ahí algunos por fin respiraron. Hay muchas personas, muchos estudiantes y muchos profesores también que le tienen un poco de pánico a la teoría. Y no me dejarás mentir que tú agarras cualquier libro de problemas de academias preuniversitarias en Lima, Perú, y desde la primera página, puros problemas. No hay pregunta de teoría. ¿Dónde encuentras preguntas teóricas? Son muy pocos las instituciones, grupos de estudio que ponen teoría y el centro preuniversitario de la UNI, donde vas a encontrar el contenido, las 5, 6, 7 primeras preguntas, todas de teoría. Y entonces hay muchos estudiantes a veces que se le remueve el piso porque no sabe qué responder o a veces no está acostumbrado a analizar, solamente a reemplazar en la formulita. Pregunta 28, acá me dan una fuerza, 4 más 3x, x está en metros, F está en newton, hay una masa de 8 kilogramos y me piden el trabajo realizado desde la posición 2 a la posición 4. Bueno, la forma de plantear esto cuando hay una fuerza variable debe ser graficar la fuerza y obviamente calcular el trabajo como el área debajo de la gráfica que se forma, ¿no? Hay que graficar entonces la fuerza versus la posición. Para eso debo recordar mi teoría de qué tipo de gráfica es esto. Esto tiene la forma de y igual a b más mx. Esta es una función afín. Recuerda que en la uni se dice función afín. De repente, si tú estás postulando a otra universidad, de repente le llamarán de otra manera. Pero en la uni, cuando es así, mira, f igual a 3x se llama función lineal. Y cuando es así, con un término independiente, se llama función afín. Entonces, la función afín se grafica de esta manera. El intercepto sería 4. Como la pendiente es positiva, la gráfica se va para arriba. Y lo que vamos a hacer para conocer el trabajo desarrollado entre 2 y 4 va a ser calcular el área que está abajo, debajo de la gráfica. Entre la gráfica y la posición y el eje horizontal voy a calcular todo el área que está debajo. Bueno, para poder desarrollar este ejercicio lo hacemos así. Quiero calcular el trabajo realizado entre 2 y 4, que son las posiciones que me da el problema. Para la posición 2 reemplazo aquí. 2 por 3 sería 6, más 4 sería 10. Cuando vale 4, 3 por 4, 12. 12 más 4 sería 16. Y lo que tenemos que hacer es calcular todo el área que está debajo de la gráfica. Este es un trapecio. Entonces esto es base menor más base mayor entre 2. Toda esta área que ves aquí va a ser el trabajo realizado. Entonces, cuando una fuerza es variable, es siempre el área. También tengo el vídeo de trabajo para que puedas darle una revisada a la teoría. Aquí vas a sumar la base menor, que es 10, más la base mayor, que es 16. La diferencia entre 2 y 4 viene a ser la altura. La altura es la distancia que hay entre las bases, que en este caso sería 2. Pero acá sería semisuma de la base por la altura, que sería 2, así es. Base menor 10, base mayor 16, entre 2 es de la semisuma por la altura, que vendría a ser esta distancia, que también coincide con 2. Y entonces, desarrollando el trabajo, te debe salir 26 joules. Pregunta 29. Con respecto a la tercera ley de Newton, parece tan simple la tercera ley de Newton, probablemente muchos dicen, toda acción hay una reacción. Pero si tú te das la molestia de revisar la tercera ley de Newton en diferentes autores, vas a ver que Sears, Serwa, incluso el libro de la Pre, no los dice exactamente con las mismas palabras, pero se interpretan igual. Y esto es un tema también muy importante y creo que es el principal problema en la convergencia de ideas. Hay muchos también canales, incluso algunos nacionales, que interpretan mal y entonces discuten mucho, no, que la palabra no significa, no dice, y entonces más parece una clase de razonamiento verbal, de vocabulario, donde quiero saber el significado exacto, y lo importante es la interpretación. Y para que tú, que me estás viendo, te des cuenta que tengo razón, mira libros como, por ejemplo, Alvarenga. Alvarenga es un autor bastante recomendable que tú ves la teoría, ves la fórmula y después más largos son los comentarios. Libros como Sears, como Serway, pone al costado comentarios, observaciones. ¿Cómo debo interpretar correctamente la fórmula? O sea,
Yo recuerdo en una institución en la que estaba un paso un poco desagradable, a mí particularmente no me gustó mucho. La reunión de plana parecía una clase de razonamiento verbal. Que esa palabra no significa, que esa palabra no la puede usar, que esa palabra también significa otra cosa. A veces no es posible encontrar las palabras exactas, pero la interpretación sí tiene que ser la misma. Y por esa razón es que una clase no es lo mismo que un libro. Tú puedes escribir, pero la interpretación de esa palabra es algo que tiene que ir siempre a través de un conjunto de palabras, de una explicación, y esa es la diferencia entre un libro y un vídeo. Yo prefiero los vídeos por eso. Miren, vamos a esta pregunta. Nos hablan de tres proposiciones. Las fuerzas de acción y reacción forman parte de un mismo diagrama de cuerpo libre. Primera proposición, no hablan de acción. Para poder desarrollar este ejercicio, vamos a recordar qué dice la tercera ley de Newton. Y para eso he tomado lo que dice el Centro Preuniversitario, el libro de la UNI, del CPREUNI. El Centro Pre de la UNI, a través de su Centro Preuniversitario, pues ahí trabajan los profesores que enseñan en la UNI también. Perdón que se ha pegado esto. Bueno, después lo vamos a despegar. Y entonces, ese libro es resultado de un trabajo, nos sobreentendemos, pues minucioso. Y entonces he tomado el enunciado de la tercera ley que está en el libro del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Todos los demás libros, si tú lo lees con cuidado, se llega a la misma conclusión. En todos, a pesar que se diga usando palabras diferentes, siempre tenemos que hablar de dos cuerpos. Es importante entender que tienen que haber dos cuerpos. Vamos a entender de que uno le aplica una fuerza y el otro le responde. A una le llamo acción, a la otra le llamo reacción. Hay libros que especifican que en realidad cualquiera puede ser la acción y cualquiera puede ser, o sea, la otra es considerada reacción. Yo puedo tomar que esta sea la acción y la de acá es la reacción. O puedo considerar que esta es la acción y la de acá es la reacción. O sea, no hay un orden en acción, que la acción es esta y no puede ser al revés, no. También se especifica eso, también se comenta eso. El valor es el mismo, están en la misma línea de acción y tienen sentidos contrarios. Si de repente tú eres un alumno que va a otra universidad y de repente no habla de dirección y sentido, solo de dirección, recuerda que cuando dicen dirección ahí se refieren como que a todo el paquete de la línea más la flechita. Entonces también hablan de direcciones opuestas, todos los autores también lo mencionan. En la UNI se dice igual dirección y sentidos opuestos para ser un poco más precisos. Bueno, este es el enunciado que ellos toman, dicen, como consecuencia de la interacción entre dos cuerpos. Eso es importante, siempre tienen que haber dos cuerpos. Hay otros libros que dicen cuando un cuerpo le aplica una fuerza a otro cuerpo, el otro cuerpo le responde. Lear, Leser, White Holiday, Yankoli, todos al final coinciden en lo mismo. En la pre lo dicen así. Tiene que haber dos cuerpos. Surgen dos fuerzas, no surge una. Las fuerzas siempre existen en pares. Y comúnmente son llamadas acción y reacción. Esa es en realidad una forma práctica, ¿no? Porque el hecho de llamarle acción y reacción es como una costumbre. Las fuerzas en realidad son fuerzas simplemente. Estas fuerzas de acción y reacción pueden ser fuerzas gravitacionales, fuerzas electromagnéticas, puede ser de repente tensión. Cualquier fuerza en realidad puede ser. Comúnmente cuando dos cuerpos interactúan le llamamos acción y reacción, las cuales son de igual valor, colineales quiere decir la misma dirección, la misma línea, y de orientaciones, ahí orientación es el sentido hacia dónde va, contrarias, que además actúan en cuerpos diferentes. Basado en este enunciado, vamos a intentar responder entonces lo que está aquí. Miren lo que dice. Las fuerzas de acción y reacción forman parte de un mismo diagrama de cuerpo libre. Cuando tú haces diagrama de cuerpo libre, tú dibujas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vamos a imaginarlo así, dos cuerpos que interactúan, entonces uno de ellos le aplica acción y el otro responde con una reacción. Pero los diagramas de cuerpo libre se hacen por cuerpo. Una cosa es las fuerzas que actúan o que aparecen en la interacción, pero otra cosa es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre justamente significa, se dice diagrama de cuerpo libre porque estás analizando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre de otros cuerpos. Si yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, repito, hay dos, yo quiero el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Si quiero el diagrama de cuerpo libre del otro, voy a hacer las fuerzas que actúan sobre él. En uno va la acción, en el otro va la reacción. Jamás las dos fuerzas pueden estar actuando en el mismo cuerpo. Por lo tanto, nunca las fuerzas pueden estar en el mismo diagrama de cuerpo libre.
¿Las fuerzas de acción forman parte de un mismo diagrama de cuerpo libre? La respuesta es falso. Y si quieres escuchar un poquito más, también tengo un vídeo que se llama Equilibrio de una partícula, donde detallo técnicas, cómo se hacen los diagramas de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre, ese resumen es un resumen mío, no está en ningún libro, tampoco hay otro libro que lo haya todavía pirateado. Entonces es un esquema que yo lo desarrollé como hace más o menos, no, serán algo de más de unos 20, 30 años, que es una forma muy práctica de poder hacer el diagrama de cuerpo libre sobre un cuerpo. Te invito a que lo revises, lo imprimas, lo manejes, porque vas a ver que muy rápido te permite hacer el diagrama de cuerpo libre. Y ahí dibujamos solamente de esa acción y reacción solamente una, la que actúa sobre el cuerpo, que es de mi interés en este caso. La segunda dice, el par de fuerzas de acción y reacción que se produce entre dos partículas tienen la misma orientación. Acá dice que tienen, acá lo dice, orientaciones contrarias. Mira, el enunciado utiliza casi la misma terminología que utiliza el libro de la U. Aquí dice que tienen la misma, es falso. Siempre los sentidos son contrarios. Y esta es una pregunta que también muchas veces ha circulado en el centro pre de la UNI. Ya está en la OCAT ahora, es una pregunta de OCAT. Si un tren colisiona con un auto, masa del tren, masa del auto, la masa del auto es menor que la del tren, entonces la fuerza que ejerce el tren sobre el auto es mayor que la fuerza que el auto ejerce sobre él. O sea, la fuerza del tren sobre el auto es mayor que la del auto sobre el tren. Acá dice que ambas son del mismo valor. Otra palabra que se utiliza para poder englobar esto, y algunos libros lo dicen así, es simplemente decir fuerzas opuestas. Dos vectores son opuestos cuando tienen el mismo valor, tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, la acción y la reacción son fuerzas opuestas, del mismo valor. No hay una mayor que la otra. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. La respuesta es falsa también. Finalmente llegamos ya al número 30, señale verdadero o falso respecto al principio de Pascal. El principio de Pascal también sería bueno repasarlo, A veces nosotros vemos las leyes, pero no meditamos muy bien en lo que dice. A veces miramos solo la formulita y esa es una muy mala costumbre que tienen los estudiantes y desafortunadamente los profesores. Yo no entiendo cómo puede haber a estas alturas ciclos que se promocionen diciendo full práctica. O sea, no necesitas la teoría. Puedes hacer que solo problemas sin saber teoría, solo sabiendo fórmulas. ¿Qué clase de fórmula? Y es posible que un alumno haya aprendido tan bien su teoría cuando los profesores incluso son los que en teoría tienen la mayor cantidad de dudas. Señores, eso es imposible. La teoría va primero. La teoría tiene que ir de la mano con la práctica. La práctica es para aplicar la teoría, para ponerla, hacer una simulación en un caso aproximadamente real, pero no es para decir que yo con problemas voy a aprender el curso sin teoría. Así que esos ciclos, por favor, no te vayas por esos lados. Este es el enunciado del principio de Pascal. Este es también el enunciado que está en el libro preuniversitario, en el libro del CEPREUNI, el libro oficial. Dice, toda variación de presión. Otros libros, también si tú lo lees con cuidado, no usan las mismas palabras. Otro libro dice, por ejemplo, la presión aplicada. O sea, tú tienes un fluido y la presión aplicada, o sea, lo que tú agregas, lo que tú incrementas, también significa lo mismo. Por eso es muy importante la interpretación. Acá lo dice así, toda variación de presión en un fluido encerrado. El fluido tiene que estar encerrado y un sinónimo de encerrado es esto que utilizan aquí. Debe estar confinado. La palabra confinado justamente significa encerrado. A veces se escucha en las noticias cuando hay incendio. Los bomberos lograron confinar el fuego. Confinar es encerrar, es atrapar. O cuando ha habido incendios forestales, el fuego fue finalmente confinado. O sea, ha sido encerrado, ha sido atrapado, ha sido como albergado en solamente una región. Entonces, ojo, el recipiente tiene que estar encerrado. Se transmite ese cambio de presión, esa variación de presión, esa presión adicional, en forma íntegra en todos los puntos del fluido, todos los puntos hasta el final, ojo, íntegramente, no hay disminución, y llega hasta las paredes del recipiente que lo contiene. Bajo ese enunciado vamos a responder esta pregunta teórica. Mira lo que es el primero.
¿El fluido en el que se aplica el principio de Pascal necesariamente debe encontrarse confinado y en reposo? La respuesta es verdadero. Confinado es encerrado y en reposo porque esto pertenece a la estática de fluidos. Cuando ya están en movimiento se usan otras teorías que ya se ven en física 2. En algunas universidades también las piden, ecuación de Bernoulli. Me olvidaba que sí hay universidades que están pidiendo a nivel en la uni por lo menos eso se ve en física 2. La variación de presión se transmite por todo el fluido y en todas las direcciones, hasta ahí está bien. Cuidado con también el defecto de leer a medias. Miro el problema, verdadero. Lee hasta el final. Dos recomendaciones que te doy antes de seguir y antes que me vaya. Siempre lee desde arriba, porque el enunciado también juega un papel importante si es que sale de tal ley, qué es lo que se quiere, qué es lo que se concluye o qué es lo que se afirma en la ley. Hay que leer desde arriba y hay que leer siempre las proposiciones completas. Reduciendo, dice, su magnitud con la distancia, esto es falso. Se mantiene con el mismo valor. La variación, el cambio de presión se transmite con el mismo valor. Y una de las aplicaciones es lo que se llama la gata hidráulica o prensa hidráulica, como es el nombre más común, donde efectivamente lo que se hace es multiplicar la fuerza, pero el cambio de presión es el mismo. Así que la máquina es una aplicación típica, esto es verdadero. Ahí están las claves. Espero que te sirva y también nos sirva un poco a todos, creo, postulantes, todos estudiantes y profesores también, para tirarle un enfoque a la teoría. No puede haber aprendizaje si no sabes bien la teoría y cuando tú sabes tu teoría, obviamente la comprensión del fenómeno, la aplicación del fenómeno se hace mucho más fluida, más fácil. Y dos cosas finales. Uno, los exámenes de admisión no buscan proponer problemas para que tú adivines soluciones como suele pasar en la mayoría de lugares donde se enseña supuestamente para ingresar. La universidad y los exámenes tienen como objetivo evaluar que tú estés preparado para continuar en la universidad y puedas como pasar a la segunda etapa. Tú tienes que tener, ¿no?, la base justamente de la teoría necesaria y una demostración que la sabes, pues obviamente poniendo problemas. Entonces es una recomendación muy importante. Y la segunda con la que me despido es que no puede haber una preparación full problemas. Si tú tienes problemas tú tienes poca velocidad, los problemas no te salen, no sabes cómo plantear un problema, no necesitas más problemas, necesitas más teoría. No entiendes bien lo que estás haciendo. Cualquiera memoriza una fórmula, lo importante es entender. Un pequeño aporte de mi parte está en todos los vídeos que hacemos. Hay muchos vídeos que tienen incluso experimentos, a pesar de la inversión que también requiere eso. Yo hago algunos experimentos que son los que hago en mis clases. Entonces hago algunos experimentos sencillos que se pueden hacer y entonces a través del experimento tratamos de acercarnos un poco al fenómeno, después la parte conceptual, cómo se va originando, porque todo tiene una razón de ser, todo tiene un sustento, todo tiene un porqué. Ponte a pensar sencillamente, si algo no tiene sentido, ¿por qué se enseña? ¿Por qué grandes eminencias, por qué en universidades tan connotadas suelen enseñar eso si eso no sirve? Pues el que esté equivocado creo que es el que no lo utiliza. Todo sirve y justamente es un cuerpo, es un sistema y eso hay que respetar. Entonces, a darle duro con la teoría. No creo que en un examen de la uni venga tanta teoría, pero es importante que si tú sabes bien tu teoría, el examen definitivamente va a ser mucho más fácil. Nos vemos en el próximo video. Chao.